Hace más de 12.000 años, los primeros humanos llegaron a este territorio en el borde del mapa donde la Tierra se deshace en viento y agua. Se encuentra la Patagonia, el fin del mundo. Aquí la naturaleza reina de forma absoluta. Extendida por más de 1 millón de kilómetros cuadrados. La Patagonia sigue siendo una de las regiones menos pobladas de la Tierra. Esta vasta región compartida por Argentina y Chile está separada por una línea invisible de historia y política. De un lado, los fiordos y glaciares salvajes de Chile. Del otro, vastas llanuras, lagos, salados y acantilados donde la tierra parece infinita. En el extremo sur, donde las montañas se hunden en el mar y la tierra se fragmenta en archipiélagos, surge la Tierra del Fuego, un nombre casi irónico. Pues aquí abajo no hay fuego, solo hielo, agua y un viento interminable que nunca parece descansar. El nombre surgió con los primeros europeos que navegaron por estas costas, la expedición de Fernando de Magallanes en 1520. Entre estas tierras está Ushuaia, la última ciudad antes del fin del mundo. Ushuaia no nació como destino turístico, sino como castigo. La ciudad comenzó como un puesto avanzado a finales del siglo XIX, establecido por misioneros anglicanos. Más tarde se convirtió en una colonia penal. Si Siberia funcionaba para los rusos, la Tierra del Fuego también funcionaría para Argentina. En 1896 llegaron los primeros prisioneros. El gobierno creía que si enviaba prisioneros tan lejos, nunca intentarían escapar y tenía razón. La propia tierra era la prisión. Los prisioneros cortaron madera, construyeron muelles y levantaron ferrocarriles. Los hombres que más querían escapar de este lugar fueron los mismos que lo hicieron habitable. Ushuaia queda lejos de cualquier lugar. Buenos Aires está a casi 3.000 kilómetros de distancia y la Antártida parece más cercana. Pero como todo en la Patagonia, Ushuaia evolucionó. La antigua prisión se convirtió en un museo. Los muelles se llenaron de barcos y pesqueros. Lo que antes era exilio se volvió atracción. El fin del mundo se convirtió en un destino. Si Ushuaia es el corazón de este fin del mundo, entonces el canal Beagle es su corriente sanguínea, un largo y frío pasaje entre Argentina y Chile que se extiende a lo largo del borde sur de la Tierra del Fuego. El canal recibe su nombre del HMS Beagle, el barco que llevó al joven Charles Darwin por estas aguas en la década de 1830. Se extiende por unos 240 kilómetros de este a oeste, conectando el Atlántico y el Pacífico a través de un laberinto de islas y ensenadas. En medio del canal, un faro solitario se alza sobre un rocoso a unos 9 kilómetros al este de Ushuaia. Les Éclaireurs, los exploradores en francés, es el nombre dado a la cadena de islotes por los primeros exploradores de la región. Concluido en 1920,
la estructura reemplazó a un faro anterior utilizado por expediciones navales argentinas. La torre tiene unos 10 metros de altura. Está pintada con franjas horizontales rojas y blancas y fue construida en ladrillo y hormigón. Su luz parpadea cada 10 segundos y puede verse a casi 13 kilómetros de distancia en noches claras. En el extremo del canal Beagle, la isla Martillo alberga una de las colonias de pingüinos más australes de la Tierra. Isla Martillo, como se llama en español, forma parte de la estancia Harberton, la granja más antigua de la Tierra del Fuego, fundada en 1886. Durante décadas fue solo otro pedazo de tierra frío y deshabitado, visitado ocasionalmente por pescadores hasta que llegaron los pingüinos. Todos los meses de octubre, cuando la primavera austral comienza a derretir la escarcha y los días se hacen más largos, miles de pingüinos de Magallanes caminan hasta la costa para anidar. Con el tiempo, otras especies se unieron a ellos. Pingüinos gentú reconocidos por sus picos naranja y franjas blancas en la cabeza establecieron una colonia menor allí. Y en los últimos años, incluso algunos pingüinos rey comenzaron a aparecer desviándose de su área habitual más al sur. Una señal viva de cómo el ecosistema de la Patagonia sigue cambiando en respuesta al clima en transformación y las corrientes más cálidas. Dejando el canal Beagle, las aguas calmas dan paso al pasaje de Drake, uno de los tramos oceánicos más agitados del mundo, famoso por sus fuertes vientos y clima impredecible. Entre las olas, la silueta oscura del Cabo de Hornos se alza del mar. El océano a su alrededor es un punto crítico para la navegación, pero también notoriamente peligroso, lo que le dio al cabo la reputación de cementerio de barcos. El primer paso registrado fue realizado por Fernando de Magallanes en 1520 durante la primera circunnavegación del globo. Desde entonces, el Cabo de Hornos se convirtió en una ruta esencial para los barcos comerciales europeos que viajaban entre el Atlántico y el Pacífico. Los marineros temían el cabo por sus tormentas repentinas y corrientes impredecibles. Incluso hoy, las embarcaciones comerciales lo abordan con cautela. Al norte de Ushuaia, un sendero estrecho lleva a un lago escondido entre montañas cubiertas de nieve. La laguna Esmeralda, fiel a su nombre, brilla en tonos imposibles de turquesa. El color es increíble, no solo verde, no solo azul, sino un tono tan vívido que casi no parece pertenecer a la naturaleza. Las islas de la Tierra del Fuego están separadas del continente por el Estrecho de Magallanes, un pasaje estrecho y sinuoso que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico. Antes de la construcción del Canal de Panamá, este era el portal sur del mundo, la principal ruta para los barcos que contorneaban el continente. Las aguas aquí son impredecibles vientos fuertes y nieblas repentinas que pueden borrar el horizonte en minutos. Desde la isla Magdalena, el estrecho de Magallanes continúa hacia el sur a través de un laberinto de fiordos y penínsulas que forman la punta meridional de Chile. En las orillas de uno de ellos, el seno Última Esperanza, se encuentra Puerto Natales, una pequeña ciudad portuaria rodeada de montañas. El nombre Última Esperanza fue dado al fiordo por un explorador español que casi se quedó sin provisiones y sin suerte mientras buscaba un paso hacia el norte. Puerto Natales fue fundado oficialmente en 1911, pero su historia se remonta a finales del siglo XIX,
cuando comenzaron a llegar colonos para criar ovejas. Las llanuras cercanas resultaron perfectas para el pastoreo y la región rápidamente se convirtió en parte de la próspera industria lanera de la Patagonia. Colonizadores británicos, croatas y chilenos establecieron estancias vastas granjas de ovejas que aún hoy definen gran parte del paisaje alrededor. La costanera es el corazón de la ciudad. Desde allí es posible ver picos cubiertos de nieve que se alzan más allá del fiordo. Este es el Parque Nacional Torres del Paine, una de las áreas salvajes más espectaculares de América del Sur. Al salir de Puerto Natales, las carreteras pavimentadas dan paso al ripio y la civilización desaparece lentamente. Lo que se abre adelante es un vasto paisaje de torres de granito y glaciares que descienden del campo de hielo patagónico sur, la tercera mayor masa de hielo de la Tierra. El nombre Pine viene de la palabra tehuelche para azul. Y todo aquí parece llevar ese color: los lagos, las montañas, incluso las sombras. En el centro se alzan las formaciones más famosas del parque: las Torres del Paine y los Cuernos del Paine, enormes estructuras rocosas esculpidas por el hielo a lo largo de 12 millones de años. Cerca de allí, los cuernos, con sus cimas oscuras, sedimentarias y bases claras de granito, revelan las capas geológicas que hacen única esta cordillera. A pesar del aislamiento, el parque atrae a cientos de miles de visitantes todos los años. Al cruzar de vuelta a Argentina, la carretera sigue hacia el este en dirección a El Calafate, un puesto avanzado entre la estepa interminable y el hielo de los Andes. Antes del turismo, era solo un pequeño asentamiento que abastecía a las estancias de ovejas de la región. La historia cambió a mediados del siglo XX cuando se creó el Parque Nacional Los Glaciares, y la ciudad se convirtió en el principal punto de acceso. Justo fuera de la ciudad se encuentra la laguna Nimes, una reserva protegida y hogar de más de 70 especies de aves, incluida una gran colonia de flamencos chilenos. Para la mayoría de los visitantes, el Calafate sirve como puerta de entrada a uno de los espectáculos más icónicos de la Patagonia, el glaciar Perito Moreno. El glaciar se extiende por casi 260 kilómetros cuadrados, pero es su frente un paredón de unos 60 metros sobre la línea de agua, lo que más llama la atención. Desde los miradores, el hielo parece de un azul imposible, un color tan puro que parece irreal. Grietas profundas esculpen el hielo en torres irregulares. Pequeñas cavernas se abren revelando paredes de un azul perfecto. En algunas partes, el hielo parece casi transparente como vidrio congelado. En otras, está oscurecido por sedimentos acumulados a lo largo de milenios. Unas horas al norte surge una de las siluetas más reconocibles de la Patagonia, el monte Fitzroy. A sus pies está el Chaltén, la capital argentina del trekking. Fundada en la década de 1980 como un puesto estratégico en medio de una disputa fronteriza con Chile, la ciudad creció y se transformó en un destino para caminantes y alpinistas en busca del horizonte perfecto.
Por encima de todo, se alza el Fitzroy, o como lo llamaban los tehuelches, la montaña humeante, no por ser volcánica, sino porque su cima casi siempre está envuelta en nubes. Con más de 3.400 metros de altitud, no es la montaña más alta de los Andes, pero pocas imponen el mismo respeto. Siguiendo hacia el norte, el paisaje cambia nuevamente, revelando otra de las grandes maravillas naturales de la Patagonia, el lago General Carrera. Formado por glaciares, hace miles de años, es el lago más grande de Chile y el segundo más grande de América del Sur. Sus aguas tienen un azul tan vivo que parecen iluminadas desde dentro y sobre su superficie existe un secreto: las cavernas de mármol. Esculpidas por las olas a lo largo de miles de años, forman corredores suaves, columnas y cúpulas de piedra azul y blanca. En días calmos, los reflejos de las cavernas se espejan perfectamente en la superficie del agua. Al norte del lago, la carretera austral serpentea por algunos de los terrenos más salvajes de América del Sur. En un tramo de esta carretera se encuentra el Parque Nacional Queulat, uno de los escenarios naturales más surrealistas de Chile. El glaciar colgante, una inmensa pared de hielo atrapada entre dos acantilados aparentemente flotando sobre el valle. Su base no termina en un lago, sino en el vacío de ese espacio. El agua del deshielo cae por cientos de metros en una cascada estruendosa, desapareciendo en el bosque de abajo. En la costa atlántica de Argentina, Puerto Madryn fue fundada en 1865, cuando colonos galeses desembarcaron allí, tras un viaje peligroso por el océano. Hoy la ciudad es famosa por los gigantes que visitan su bahía todos los años. De junio a diciembre, las aguas calmas del Golfo Nuevo se llenan de ballenas francas australes. Criaturas enormes que migran miles de kilómetros desde las áreas de alimentación en la Antártida para aparearse y dar a luz cerca de la costa. Los paseos en barco por la península Valdés permiten acercarse lo suficiente para escuchar su respiración. La península se convirtió en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1999, reconocida como uno de los más importantes lugares de reproducción de la especie en la Tierra. Puerto Varas, una de las ciudades más pintorescas del borde norte de la Patagonia, reposa tranquilamente a las orillas del lago Llanquihue. La ciudad fue fundada a mediados del siglo XIX por colonos alemanes invitados por el gobierno chileno para colonizar la región de los lagos.
Su influencia está por todas partes en las casas de madera, con techos inclinados en los jardines bien cuidados en las confiterías y cafés. Al otro lado del lago, el reflejo del volcán Osorno se extiende sobre el agua un cono perfecto de nieve y lava con unos 2.650 metros de altitud. Domina todo el paisaje. Sus laderas son tan suaves que parecen dibujadas a mano, escondiendo la historia violenta por debajo. Al pie de la montaña, el río Petrojué lleva aguas glaciares turquesa a través de flujos de lava endurecida. Con el tiempo, la corriente esculpió la roca en formas suaves y casi irreales, hoy conocidas como las cascadas del Petrojué. Cruzando los Andes, desde Chile hacia Argentina, llegamos a San Carlos de Bariloche, punto de encuentro entre naturaleza salvaje y civilización en el corazón de la región de los lagos argentinos, rodeada de picos que se alzan directamente del agua. Fuertemente influenciada por colonos alemanes y centroeuropeos, se convirtió en la Suiza argentina. El crecimiento de la ciudad comenzó con la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934, el primero de Argentina. El Circuito Chico, un trayecto de unos 60 kilómetros, sube por las colinas al oeste de la ciudad, serpenteando por bosques, pasando por bahías escondidas y pequeñas capillas. A lo largo del camino, la carretera pasa por el Hotel Yao Yao, el gran lodge patagónico inaugurado en 1940. Su diseño en madera y piedra se convirtió en modelo para la arquitectura de montaña en toda la cordillera de los Andes. Las calles de piedra de Bariloche se inclinan hacia el vasto espejo azul del lago Nahuel Huapi, el inmenso corazón glacial de la Patagonia Norte. Las aguas del lago son sorprendentemente claras. En el extremo norte del lago, una pequeña ciudad tranquila se esconde entre los árboles. Mientras Bariloche creció y se convirtió en una gran ciudad, Villa La Angostura permaneció más cerca de la naturaleza, un lugar donde la gente todavía deja las puertas sin llave. Los paisajes son extraordinarios, una mezcla de bosque andino salvaje y serenidad de postal. Desde aquí comienza una de las carreteras más famosas de Argentina, la Ruta de los Siete Lagos. La ruta sigue un antiguo camino usado por los pueblos mapuches que se desplazaban entre valles. Hoy se ha convertido casi en una peregrinación para viajeros aventureros y mochileros, atraídos por la idea de un lugar donde el mundo todavía parece intacto. La carretera termina o quizás comienza en San Martín de los Andes, otra encantadora ciudad alpina a orillas del lago Lácar. Fundada en 1898, comenzó como un puesto militar destinado a garantizar la frontera sur del país, entonces disputada con Chile. Con el tiempo, este puesto se transformó en una ciudad de montaña, un destino para caminantes y viajeros. La arquitectura es típicamente patagónica, techos inclinados, fachadas de madera y cimientos de piedra construidas para resistir la nieve pesada. No muy lejos de San Martín de los Andes, un pico cubierto de nieve comienza a surgir por encima de la línea de los bosques. Este es el volcán Lanín, la montaña sagrada del norte de la Patagonia.
una pirámide congelada que se eleva a más de 3.700 metros, el punto más alto de la provincia argentina de Neuquén. Forma parte del cinturón volcánico andino, una cadena de picos formada por la lenta colisión de las placas tectónicas de Nazca y de América del Sur. Pero el cono del Lanín no está solo. Más al oeste, el cinturón volcánico continúa marcado por otros picos. Uno de ellos, el volcán Villarrica, es una de las montañas más activas e impresionantes de América del Sur. Con unos 3.500 metros de altura, está cubierto por glaciares que alimentan una red de lagos y ríos que nutren los bosques de abajo. A diferencia del Lanín, que duerme desde hace miles de años, el Villarrica permanece activo casi constantemente, produciendo fuentes de lava y columnas de cenizas visibles a kilómetros de distancia. En el interior de la provincia argentina de Neuquén, los bosques dan paso a una meseta volcánica. Aquí, entre los paisajes solitarios al pie de los Andes, se esconde una de las cascadas más impresionantes de la Patagonia, el Salto del Agrio. El propio nombre agrio significa ácido, una referencia a la acidez del río, alimentado por aguas ricas en minerales provenientes del volcán Copajué. Sus aguas cargan azufre, hierro y cobre. Estos elementos dan al cañón su paleta de colores, paredes rojas, naranjas y amarillas, como si estuvieran pintadas por el fuego. Y así, en el fin del mundo, entre glaciares antiguos, montañas eternas y mares indomables, la Patagonia revela no solo paisajes, sino historias grabadas por el tiempo, por el viento y por el hielo. Un lugar donde la naturaleza todavía dicta las reglas y cada horizonte parece el comienzo de algo mayor. Si te gustó este viaje hasta el extremo sur del planeta, deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para seguir explorando los lugares más increíbles de la Tierra. Hasta el próximo video.